Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios bendice a Abraham y Sarai y con el cambio de nombre les indica una misión. Abraham es padre del pueblo y Sara princesa. Con ellos se inicia este pueblo real, profético y sacerdotal del que nosotros también formamos parte. Con este clan y su posteridad, Dios hace su alianza. Todos los que pactamos este acuerdo sin fin somos herederos de esa bendición y de esa misión. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó
cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante, tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Después, Dios dijo a Abraham: Tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y tus descendientes, a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. También dijo Dios a Abraham: A Sarai, tu esposa, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones, y de ella nacerán reyes de pueblos. Abraham cayó con el rostro en tierra y se sonrió pensando: ¿se puede tener un hijo a los 100 años? Y Sara a los 90
¿podrá dar a luz? Entonces Abraham dijo a Dios: basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección. Pero Dios le respondió: no, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia como una alianza eterna. Sin embargo, también te escucharé en lo que respecta a Ismael. Lo bendeciré y lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año próximo, para esta misma época. Y cuando terminó de hablar, Dios se alejó de Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y todo te irá bien. Feliz el que teme al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz el que teme al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Feliz el que teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos como siempre en este camino de nuestra vida cristiana, escuchando las propuestas que el Señor Jesús nos hace a través del Evangelio de San Mateo. Y antes ya pona imagina que ya lleva cuave ñaimeña ina peñan de yara hoy cuave en jabeñande. Estamos en el capítulo 8 de San Mateo. Cuave hoy cuave evañande ina. ¿Qué significa ser seguidor de Jesucristo? Aquí Jesús nos está ofreciendo su producto, ya es su pepecha, entre comillas, ¿verdad? Es entonces el elemento fundamental de la vida cristiana, lo que nosotros leemos aquí. Jesús nos dice: ¿quieres ser mi seguidor? ¿Quieres ser cristiano? A ver, ¿cuál andere yapoena? A pecha manteiga tuta,
la reyula serapecueri. O sea, así te vas a poder llamar cristiano. Vivir justamente lo que yo te estoy ofreciendo. Nosotros habíamos hecho ya tantas comparaciones, ¿verdad? Es como ir al mercado. Va al mercado a vender yuva, estamos en la vendea. Y muchos de ellos tienen el mismo producto, ¿entendiste? Pero cada uno hoy come en el producto. Ahí está. Cada uno te ofrece el producto. Aquí entonces lo que el Señor está haciendo es ofrecernos y decirnos, mira, aquí está justamente el camino para tu felicidad. Este es el camino para que te puedas realizar como persona, como cristiano. Entonces es importante concentrarnos, mirar, ver, entender lo que el Señor nos está ofreciendo y nos está regalando. Nosotros tenemos estas dos lecturas que son maravillosas, ciertamente. Miramos primero desde el Evangelio de San Mateo. Estamos ya en el capítulo 8, del 1 al 4. Y fíjense, este enfermo que está con la lepra se acerca a Jesús para pedirle que lo purifique, para pedirle que lo sane. Esta es una primera actitud del cristiano. Entonces, si vos querés ser cristiano, porque nosotros tenemos lastimosamente la fuerza, el virus de este pecado que es del orgullo, de la autosuficiencia en realidad, que después te puede llevar al orgullo, pero la autosuficiencia es peor que esto, ¿verdad? Porque autosuficiente quiere decir que yo me considero Dios, yo sé todo, y muchos de nosotros somos autosuficientes en tantas cosas, e incluso nos consideramos autosuficientes y no le necesitamos a Dios. Dalle. Pero ahí está pues nuestro error, ¿verdad? Y este es el pecado, ¿verdad? Porque todo lo que es pecado entra desde un aspecto moral. Y el aspecto moral significa que nosotros decidimos hacer algo que nos damos cuenta que nos lleva al error. Eso es el pecado. El pecado de ella y ese es el pecado. Y entonces nosotros sabemos, y eso por esencia, por antonomasia, que si nosotros queremos hacer nuestro camino fuera de Dios, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y ciertamente que no vamos a llegar a la felicidad y a la realización plena de nuestra propia vida. Entonces, queridos hermanos, aquí esta primera actitud, como les estaba diciendo, esta del leproso, es la de acercarse. Un segundo elemento es el de postrarse ante Él. Postrarse. Nosotros tenemos muchas manifestaciones, muchas formas, ¿verdad?, de mostrar que realmente le necesitamos a Dios. El postrarse es lo mismo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando pedimos la bendición. La bendición es una súplica, es un pedido. Etupanoi se dice egenoi peñandeyara. Tupa ñegenoi. Ñandeyara peagenoi. Jamba erela xagenoi peñandeyara. Porque hay cotenés ese. Jamba erela rey cotenés. Porque allí es xacuá que necesito de su presencia. No puedo vivir sin Dios. O yo creo que puedo vivir sin Dios. Y eso es lo que justamente estábamos diciendo cuando uno se considera autosuficiente. Porque se plata hoy, porque se recopea, porque y que tú por las vacaciones, y que tú con la yoga de verano, de invierno y de todas las estaciones, y así. Pero al final de cuentas, queridos hermanos, eso no hace la verdadera felicidad. Será una felicidad ciertamente muy pasajera, una felicidad muy superficial. Da más, dice, justamente alegría en el corazón del hombre el hecho de ofrecer, de dar, que recibir, dice una frase muy interesante, ¿verdad? Y entonces el Evangelio prácticamente también está girando sobre esto. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, es eso lo que al final de cuentas redunda en beneficio de nuestra estabilidad incluso emocional. Nosotros somos personas
que en el compartir nos sentimos felices y en el compartir vivimos y encontramos la felicidad. Fíjense nomás, hay personas muy egoístas, personas muy autosuficientes, pero al final de cuentas viven solos, ¿entienden? O tienen su pequeño grupito, a Pepe Jacuera o Pepe Jacuera, pero no está abierto al mundo, no está abierto a la novedad. Parece que tiene miedo a tecu o yeguarú a Bejabishai. Entonces, eso no es la felicidad plena. Al final de cuentas, recuerden lo que San Juan Bosco justamente le decía a sus jóvenes, de chiquititos ya, de jóvenes, para formarse en los criterios y en los valores de un relacionamiento como cristiano con los demás. Y él justamente decía, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Entonces, es servir, vendrá Vishapa, lleva así, es que vos mismo no te das cuenta de tu propia esencia, que la vida del cristiano como esencia es el compartir, es la generosidad, es ese encuentro entonces con el hermano, es el encuentro con esa persona que me necesita. Entonces, queridos hermanos, pidamos hoy al Señor lo mismo que le pide este leproso. Y entonces vamos a suplicarles. Como comunidad vamos a caminar para hacer el bien. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestra Iglesia, para que tenga la prosperidad y la bendición permanente del Dios, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se dejen tocar por el Señor y compartan la experiencia de fe con todos, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por las autoridades de nuestro país, para que respondan con espíritu de servicio y justicia social a los problemas sociales, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los enfermos, especialmente los de esta pandemia, para que confíen en el poder de Dios y en su providencia, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde.
se trata de poner todo en tus manos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, Jesús. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este
es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles, con los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y la definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Demos gracias al Señor. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, la Auxiliadora, y consagramos nuestro día bajo su manto protector. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará.
Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre,
llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Que regala vida eterna. Yo creo en un Dios que tanto me amó, que a su único Hijo al mundo envió por mi salvación.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La lluvia en el tejado es una canción de cuna, pero el pobre que es mi hermano, para él la lluvia es fría, va filtrándose en su rancho. Es mi hermano, para él el viento es frío, va filtrándose en su rancho, llena de llanto su hogar. ¿Cómo puedo vivir tan solo?
Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene, como siempre, el Señor a nuestro encuentro. Leemos la palabra de Dios del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 17, 1, luego del 9 al 10 y luego del 15 al 22. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Señor Shaddai, camina en mi presencia con lealtad. Dios añadió a Abraham: tú guarda mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Este es el pacto que hago con ustedes y con tus descendientes y que ustedes han de guardar. Circunciden a todos sus hijos varones. Dios dijo a Abraham: Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino será Sara. La bendeciré y te dará un hijo, y lo bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Queridos hermanos, aquí tenemos la tercera promesa que hace el Señor al pueblo de Israel, en la persona de Abraham. En este capítulo 17, como habíamos dicho anteriormente, encontramos el cambio del nombre que le hace Dios. Primero a Abraham y luego a Sara. Primero era Abraham, el cambio de identidad después de ese encuentro y después de haber caminado con él, con Andererata Abraham. Y de Nanderera Mabema Sarai, sino que desde ahora será Sara, es decir, esa preciosura, quiere decir la princesa Sara. Entonces, queridos hermanos, esto nos invita también a nosotros con esta gran promesa del Señor de ser los continuadores de las bondades del Señor. Peñan de yara hukuabuba y ya con añadir no y peñan de pope. Y le está diciendo: a través de ti entonces vendrán las bendiciones. ¿Quién es el que da el berajá, es decir, la bendición al mundo, a la realidad del mundo? Y justamente es el Señor. Pero en este caso el Señor que pone ya en manos de Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Y en Sarai, que ahora entonces también cambia su identidad porque ya es elegida de Dios de este pueblo, madre entonces de estas naciones. Desde ahora se llamará Sara, que significa la princesa. Para que entendamos este mensaje y para que nosotros sepamos que hoy Dios ha dejado todo en nuestras manos para que este mundo pueda crecer, se pueda realizar según los designios del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.